Hola, qué gusto saludarles desde La Habana, Cuba. Yo soy Brian Pavó, quien como cada semana les da la bienvenida a Sala A. En este programa les traemos lo que es noticia hoy en el panorama audiovisual de Latinoamérica. Desde los estudios de animación del Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos, les traemos historias del cine, de la vida y algo más. Sala A por Telesur. Ya comenzamos. Las reacciones ante la integración de la inteligencia artificial en las artes son sumamente diversas, aunque se podría anticipar una oposición radical por parte de la industria del entretenimiento. La realidad muestra un panorama complejo donde muchos defienden su uso en favor a la automatización y la eficiencia de costes. Ben Affleck, por ejemplo, mantiene una postura pragmática, define a la IA como un avance histórico y una herramienta valiosa para tareas técnicas como el apoyo en efectos visuales o la generación de borradores para guionistas, pero el actor también es tajante al cuestionar su capacidad creativa, calificando sus resultados actuales como mediocres. A este escepticismo técnico se suma una preocupación estructural, la posible erosión del empleo especializado y la pérdida de la chispa divina que conecta al espectador con la obra. Esta dualidad alimenta un debate profundo sobre la autoría. ¿Es una obra generada por la IA realmente original o se trata de un algoritmo que deshumaniza el arte y eleva el riesgo de infracciones por derechos de autor? En última instancia, el desafío para Hollywood no será solo aprender a usar la tecnología, sino establecer un marco legal y ético que proteja la esencia del talento humano frente a una industria que corre el riesgo de priorizar la rentabilidad algorítmica sobre la trascendencia narrativa. La 98ª edición de los premios de la Academia ha marcado un hito para el talento latinoamericano, destacando especialmente la histórica presencia de Brasil y la consolidación de figuras consagradas de México y Puerto Rico. El actor brasileño Wagner Moura ha hecho historia al convertirse en el primer hombre de su país nominado al Oscar como mejor actor. Tras su éxito en los Golden Globes, Moura compite por su papel en El agente secreto, un thriller político dirigido por Kleber Mendonça Filho. La película también compite en las categorías de mejor película internacional y mejor casting. El cineasta mexicano Guillermo del Toro vuelve a la carga con su adaptación de Frankenstein, que acumuló 9 nominaciones, aunque del Toro no fue incluido en la categoría de dirección. Su visión lidera en apartados clave: mejor película, nominado como productor, mejor guión adaptado, escrito por el propio del Toro. Además, la cinta compite en fotografía, diseño de producción, sonido, banda sonora y maquillaje. Benicio del Toro, el actor puertorriqueño, recibió una nominación como mejor actor de reparto por su trabajo en Una batalla tras otra, consolidándose como uno de los latinos más reconocidos por la Academia. En la misma película, el sonidista mexicano José Antonio García también figura en la lista de nominados. En el marco del 66 aniversario de los estudios de animación del ICAIC, Cuba ha presentado Tito Verse Génesis, la primera serie de superhéroes producida en la isla. El proyecto, liderado por el creador y director Daniel Martín Sabiau, busca posicionar el talento cubano en el mercado internacional y ofrecer a la generación alfa un referente cultural propio frente a las producciones hegemónicas. La serie sigue a Tito, un adolescente que al cumplir 15 años activa un bucle temporal llamado Tito Verse. Su misión es enfrentar al creador de los miedos infantiles, acompañado por guerras de origen cubano. Cada episodio explora diferentes épocas y países, integrando más de 20 culturas y leyendas históricas. La obra utiliza el humor y los valores sociales cubanos, inspirándose en el legado de maestros de la animación como Juan Padrón, creador de Elpidio Valdés. A pesar del bloqueo imperial y las limitaciones que esto conlleva, el ICAIC apuesta por este proyecto como un motor para la industria animada cubana. La estrategia incluye planes de mercadeo para convertir a Tito en un ícono generacional. Esta serie está caliente. Existen obras que van mucho más allá de las taquillas gracias a su vanguardia técnica. Sin embargo, el verdadero legado de un filme se encuentra en la fuerza de su historia. Acompáñenos directo al set.
El cine nacional se prepara para un estreno que promete redefinir el género del suspenso en la región. La Orilla, el esperado largometraje del joven cineasta margariteño Ángel Suárez, llegará a las salas de cine de toda Venezuela en el mes de febrero. Esta producción no solo marca el debut oficial de Suárez como director, sino que se posiciona como una pieza clave del talento emergente del estado Nueva Esparta. Rodada íntegramente en los paisajes áridos y magnéticos de la isla de Margarita durante el año 2024, la película se aleja de la estética turística convencional para sumergirse en una narrativa de terror psicológico y horror folclórico. La historia sigue los pasos de una familia asediada por un pasado oscuro, donde el abuso y los secretos silenciados se manifiestan a través de entidades paranormales vinculadas a antiguos mitos locales. El filme destaca por una atmósfera opresiva y cautivadora, donde el entorno isleño, desde la bravura del mar hasta el aislamiento de sus costas, se convierte en un personaje más. Con un elenco y equipo técnico mayoritariamente regional, La Orilla pone en relieve la capacidad técnica y narrativa de la nueva generación de cineastas venezolanos, ofreciendo una mirada cruda y visceral sobre los medios que habitan en la psique y en las leyendas de nuestra tierra. Tras un exitoso paso por festivales especializados de género, esta ópera prima se perfila como una de las propuestas más originales del calendario cinematográfico de 2026. Hacemos una pausa breve, usted no se retire porque a la vuelta nos acompaña Andrés Rodríguez, un destacado director de cine venezolano que además se desempeña como guionista, director de fotografía y documentalista. Andrés y su trabajo fílmico cuentan con un reconocimiento internacional junto a su hermano Luis, con quien comparte la pasión del cine. Andrés y Luis son co-creadores de obras como Un destello de interior, Fabio, la estética de la ternura, Hijos de la sal y su ópera prima Brecha en el silencio. Andrés Rodríguez es también uno de los referentes del documental en Venezuela. Junto a él indagaremos en los límites entre la realidad y la ficción en el cine de descubrimiento. Ya volvemos con más de Sala por Telesur. Y estamos de vuelta con más de Sala. El cine del descubrimiento no se define por la ejecución de un guión rígido o una planificación técnica milimétrica, más bien por una postura ética y estética frente a la vida. Esta forma de hacer cine entiende la cámara no como una herramienta de control, sino como un dispositivo de mediación y hallazgo. En ese sentido se genera una gran pregunta. ¿El documental también puede ser un ejercicio de realidad y ficción? Vamos a ver. Una película no siempre nace de un guión cerrado o de una coreografía milimétrica. Existe una vertiente, denominada el cine de descubrimiento, donde la acción de filmar es ante todo un acto de investigación. En este enfoque, el cineasta no impone su voluntad sobre el mundo, sino que permite que la realidad dicte la forma de la película. Aunque el cine busca la mimesis o imitar la realidad, su verdadera magia ocurre en el desfase. Al poner a una persona frente al lente, esta transita hacia el arquetipo. La cámara desmenuza lo cotidiano para revelar la belleza o el misterio que el ojo humano, acostumbrado a la rutina, suele pasar por alto. El realizador actúa movido por la intuición, usando el dispositivo no para manipular, sino para entender. A diferencia del cine industrial, donde el guión es una ley sagrada para asegurar el éxito comercial, en el cine de descubrimiento, el guión es una estructura flexible. Se privilegia lo que el director no pudo imaginar en su escritorio. El dispositivo cinematográfico se adapta al momento orgánico de los cuerpos y a los accidentes del presente. Aquí la división entre ficción y documental parece desvanecerse. Se acepta que todo cine es una interpretación y que el gesto documental consiste simplemente en integrarse a lo existente sin intentar domesticarlo. El descubrimiento no es un momento único, sino un proceso de transformación en 3 tiempos. El primero es el rodaje o choque, es el encuentro ciego con la materia viva. Es un acto de fervor donde se captura la realidad en movimiento. El segundo es el visionado o el hallazgo. Gracias al paso del tiempo, el cineasta ve el material con ojos nuevos. Las imágenes comienzan a hablar por sí solas, revelando verdades que pasaron desapercibidas durante la urgencia de la grabación. Y la etapa final de alquimia, el montaje o construcción. Al
relacionar imágenes y sonidos, surge un nuevo relato que tiene una densidad y un peso ético propio. Y para profundizar más en el cine del descubrimiento, nos acompaña Andrés Rodríguez, un cineasta polifacético, porque no solo dirige, ha escrito obras en las que también hace cámara y está al frente del montaje audiovisual. Es decir, se involucra en todo el proceso de realización. Con su vasta experiencia, ha dedicado buena parte de su creación al documental de corte social y biográfico. ¿Cómo está, Andrés? Bienvenido a Sala, un gusto tenerlo con nosotros. Bueno, mi nombre es Andrés Rodríguez, saludos a Brian Pavón, yo soy cineasta y es un placer estar presente en este programa para poder conversar un poco sobre cine. Andrés, en el cine de descubrimiento, aunque se cuenta con una planificación estratégica de filmación, no hay certeza exacta de lo que va a grabar. ¿Cómo enfrentar sorpresas durante el rodaje? Hay que ver ¿qué te digo? Que realmente la experiencia a mí me ha dado el hecho de estar abierto a las posibilidades que te da el espacio, que te dan los personajes, que te da la realidad. Yo pienso que tú tienes que fluir realizando ya sea un documental, ya sea una ficción, tú tienes que fluir con respecto a lo que te vas a encontrar, ¿no? A lo que no está medido, a lo que no está regulado, para tomar decisiones en el momento y sobre todo para captar lo que puede llegar a ser fugaz, ¿no? Yo pienso que si uno se instala demasiado en lo que tú habías pensado, en lo que tú habías soñado, prefijado, llega un momento en que pierdes esa facilidad para adaptarte y yo pienso que precisamente, bueno, hay que estar abierto a esa posibilidad, abierto al descubrimiento, ¿no? A descubrir un personaje, a descubrir elementos que te da la realidad y que pueden formar parte, sin duda alguna, de la construcción de la película que tú estás haciendo, ya sea una ficción o ya sea un documental. Entonces yo no vería bajo ninguna circunstancia la incertidumbre como una gran problemática al hacer cine. Andrés, ¿dónde traza usted la línea entre la búsqueda estética y el respeto a la realidad de facto de los personajes? Bueno, con respecto a esa pregunta, te pudiera decir que ya cuando uno coloca la cámara y realizas un encuadre específico, ya tú estás tomando una decisión, ¿no? Tú estás de alguna manera estableciendo una mirada y esa mirada siempre va a ser una mirada particular, ¿no? Donde estás escogiendo en el cuadro, en la composición, un retazo de realidad, ¿no? Allí, de alguna manera, ya tú estás, si se quiere, manipulando la realidad o escogiendo una pequeña parte de esa realidad para presentarla en una película, ¿no? Entonces, precisamente allí, en esa toma de decisiones, que sin duda alguna están relacionadas con ciertos preceptos estéticos, con ciertas cosas que tú quieres hacer a nivel de lenguaje o a nivel narrativo, yo pienso que sin duda alguna tienes que estar conectado con la realidad, con el personaje que estás abordando. Andrés, ¿cree usted que es el cine de descubrimiento la herramienta definitiva para romper la barrera entre la interpretación de los hechos agregando la ficción en el documental? Bueno, el concepto de cine del descubrimiento yo lo rescato de un libro que publicó un cineasta muy importante, un cineasta venezolano llamado Joaquín Cortés, que él hizo mucho documental e hizo algunas películas de ficción. Realmente yo encontré este libro y fue una sorpresa para mí porque tenía muchos años realizando películas
trabajando en el hecho cinematográfico, y cuando yo me encuentro con este libro, empiezo a cotejar de manera vívida muchas cosas que me pasaron, ¿no? En la realización, en el transcurso de los años de realizar cine, y yo me encontraba párrafo a párrafo con verdades muy concretas y muy sencillas, ¿no? Que tienen que ver precisamente con la metodología de hacer una película, ya sea una película documental o una película de ficción. ¿De qué manera el cine de descubrimiento ayuda a capturar la esencia de la identidad nuestroamericana? Cuando tú estás tratando de encontrar la verdad de los personajes, vuelvo a insistir, ya sea en una película de ficción, ya sea en una película documental, yo pienso que la metodología del cine del descubrimiento siempre te va a ayudar a ser fidedigno con una esencia. Y eso puede ocurrir en la Pampa Argentina, puede ocurrir en el Páramo Merideño, puede ocurrir en la estepa rusa, ¿sabes? Yo pienso que es una metodología que puede llegar a ser universal, ¿no? Y que trata precisamente de captar la esencia del ser humano en cualquier paisaje, en cualquier parte del globo terráqueo, ¿no? Yo pienso que es precisamente tratar de profundizar en la realidad, en una realidad que muchas veces es complicada, una realidad que no es monótona o unívoca, sino que tiene capas que tú tienes que ir descubriendo. ¿Cree usted que grabar hoy con dispositivos móviles facilitaría el cine del descubrimiento? Yo pienso que la tecnología de los celulares, de todas estas herramientas, sobre todo de la era digital, lo que ha hecho es democratizar el hecho de poder hacer películas. Ha democratizado el hecho cinematográfico, porque antes, cuando se filmaba de alguna manera en 35 milímetros o en 16 milímetros, que en los primeros años de nuestro trabajo nosotros lo realizamos, era muy difícil hacer cine, ¿sabes? Quien realizaba cine era como una suerte de élite, ¿no? De alguna manera, el hecho de que tú puedas trabajar con una camarita digital, que tú puedas trabajar con un teléfono, eso ha hecho que esa herramienta que antes era sumamente costosa, ahora esté en las manos de cada quien, ¿no? De personas que necesariamente no tienen que haber estudiado cine. Y hacemos una pausa, usted continúe con la señal de Telesur, porque al volver continuaremos con nuestra conversación junto a Andrés Rodríguez para el momento más esperado del programa, las recomendaciones. Y retomamos nuestra conversación aquí en Sala. Seguimos aprovechando la compañía de Andrés Rodríguez para el momento más esperado, las recomendaciones. Y para entrar en materia de recomendaciones, Andrés, ¿qué pieza documental nos sugiere ver en estos días? Bueno, una pieza documental que yo recomendaría sería, yo creo que toda la obra de Joaquín Cortés, ¿no? Especialmente un corto documental que se llama El Domador. Es una gran película que pone de manifiesto todo esto que hemos venido hablando acerca de las maravillas, por decirlo de alguna manera, de lo que te puede dar el cine del descubrimiento, ¿no? Yo pienso que es una película sumamente sensible, una película donde
puedes sentir realmente el peso de lo que es hacer una película y mostrar una realidad. Andrés, ¿hay alguna serie que lo tenga atrapado en este momento? Zafiro y Acero, y era sumamente extraña. Los interiores estaban filmados en video y los exteriores estaban realizados en 35 milímetros, ¿no? Y de alguna manera toda la puesta en escena era sumamente surrealista, porque estos personajes, era un hombre y una mujer, eran como una suerte de mentalistas. Y para finalizar, ¿cuál es esa obra cinematográfica que usted considera la más influyente en su carrera? De un cine que me haya marcado, obviamente el cine de Andrei Tarkovsky. Por hablarte de una película en concreto, tendría que hablar de El Espejo, una película que realizó en 1974. Es una película como muy particular, una película que no es estrictamente narrativa, sino es una película que de alguna manera ahonda en lo que es la memoria, ahonda en lo que es el mundo de los sueños, ¿no? Y de alguna manera esa aproximación a presentar a una serie de personajes y a unas situaciones desde un punto de vista completamente sensorial, donde el mundo interior de los personajes está allí al desnudo en la puesta en escena, donde podemos accesar a sus más íntimos deseos, a sus anhelos, a sus carencias, a su nostalgia, rompiendo completamente la linealidad narrativa. Yo pienso que es un concepto que yo he atesorado al tratar de hacer cine, ¿no? Y esa película realmente me marcó. La banda sonora no solo acompaña la magia del cine, sino que logra que sintamos cada escena mucho antes de que se pronuncien las palabras. Usted quédese con nosotros porque vamos a desglosar esos elementos sonoros que convierten la música en el corazón irreemplazable de la gran pantalla. ¡Hey! La banda sonora de El Espejo, diseñada en colaboración con el compositor Edward Artenjev, es un ejercicio de hiperrealismo sonoro. Al combinar la precisión del sonido de la naturaleza con la abstracción de la música electrónica y la solemnidad del barroco, Tarkovsky logra que el espectador no solo vea una película, sino que habite un recuerdo. La música de Bach y Pergolesi representan lo sagrado como el preludio coral. El año viejo ha terminado. Se entrelazan con las imágenes para elevar lo cotidiano a una categoría mística para conectar entre la historia personal del protagonista y la historia universal de la humanidad. Artenjev, el segundo pilar pionero de la música electrónica en la Unión Soviética. Su trabajo consistió en crear texturas atmosféricas utilizando sintetizadores. Estos sonidos a menudo se funden con el sonido ambiental, el viento, la lluvia, el crujir de una casa, etc., haciendo que el espectador no sepa dónde termina la realidad y dónde empieza la música para generar una sensación de atemporalidad y extrañeza propia de los sueños. Andrés Rodríguez, un agradecimiento inmenso por compartir con nuestra teleaudiencia su experiencia sobre el cine. Muchas gracias. Bueno, gracias Brian, gracias a todo el equipo de Telesur por darme la oportunidad de platicar, de compartir un poco las sensaciones y los sentimientos que uno tiene con respecto al hecho cinematográfico, y bueno, muy agradecido por esta oportunidad de dialogar, de platicar. Muchas gracias. Siempre tendrá las puertas abiertas para volver a conversar sobre cine. Y a nuestros espectadores, gracias por sintonizarnos. Nosotros nos reencontraremos la próxima semana, a la misma hora, con más historias del cine, de la vida y algo más. Usted recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube para ver los capítulos disponibles. Ahora lo invito a que continúe con la señal de Telesur. Salah.
Hasta la próxima.